Muy buenas, vamos a continuar con este diseño. Vamos a hacerle alrededor una figura, de lo cual hemos hecho en particular la figura que tiene alrededor, y de lo cual vamos a agregarle una línea más. Y también vamos a hacerle que en esta parte donde hemos terminado de encerrar la figura, se nos haga también la misma línea del color que agregamos como este. Vamos a hacerle una línea alrededor para ir dividiendo los hilos, y también al mismo tiempo también tener la cantidad del espacio necesario de los adornos que vamos a poner alrededor. Entonces también, aparte de ello, lo que vamos a hacer es también dejarlo la parte final de cómo, para cerrar, para hacer un detalle para el collar. Completamente eso ya sería como cada uno lo quiere hacer. Y si quisieran hacer una pulsera también pudieran hacer este detalle, pero tendrían que ver la forma de cómo completamente hacerlo que quede de una forma más ordenada. Se puede usar para muchas cosas también. Entonces lo que yo hago es la parte donde terminé, donde cerré la figura. En el video anterior también, que lo voy a dejar en la descripción, lo van a tener ustedes. En la parte donde cerré la figura, lo tomo, cruzo los dos hilos que eran azul, en este caso que yo estoy poniendo aquí en el dibujo, los pongo ahí directamente. Entonces yo voy a subir un poco más la luz y voy a ampliar un poco más la imagen para que ustedes lo puedan ver. Entonces aquí donde tengo este hilo que era azul, yo le agrego otro hilo del mismo color, más o menos de 1,5 metros. Ok, lo agrego ahí porque eso va a subir junto con el otro. Y corto otro hilo de 2,5 metros porque va a tejer este hilo todo alrededor, haciendo toda la línea del mismo color que este. Ok, yo lo pongo esto aquí directamente, el primer hilo sobre los dos hilos que estoy cruzando, esto de aquí, los dos hilos que he cruzado de izquierda a derecha, donde terminé de hacer todo el dibujo. Pongo el hilo que es nuevo y pongo el otro hilo que voy a agregar ahí. Entonces tengo tres hilos aquí cruzados y el otro hilo que estoy agregando, que es un hilo de 2,5 metros. Ok, entonces aquí simplemente lo hago esto y lo cierro ahí directamente. Ok, entonces voy a poner las puntas iguales porque me gusta que estén equilibrado todo. Entonces pongo las puntas iguales y cierro ahí. Y una vez que cierro aquí directamente, lo que hago es juntar un poquito para que pueda estar más cerca. Y aquí tengo los hilos verdes justos ahí. Ahora miren, ahora yo subo este verde para este lado, que yo voy a tejer tanto para la izquierda y la derecha. Ahora que estoy aquí, lo que hago es tejer para la izquierda, pero antes de tejerlo voy a subir el verde al lado y lo pongo aquí al lado. Ok, y tejo el azul que agregué, tejo otra vez más por debajo y lo saco ahí directamente. Así. Ok, así. Eso es lo importante ahora mismo aquí. Ok, ahora aquí al otro lado hago lo mismo, subo el verde ahí y tejo por el lado derecho por debajo y vuelvo a subir. Ok, y ahí cerré, ahí cierro directamente. Miren, cierro aquí la figura, miren, ahí cierro mi figura, ajusto mis guías, miren, ajusto mis guías, y el verde también lo puedo ir pegando antes si quiero. Miren, ajusto mis guías y aquí ya tengo ya mi figura centrada directamente, con mis hilos bien acomodados directamente ahí. Entonces ya lo tengo esto bien cuadrado. Entonces este hilo, por ejemplo, el otro que agregué va solamente de como de base, para tener hilo de base, que vendría a ser el detalle que estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Que estoy también poniéndolo en el centro. A ver, corro un poquito para que se centre más. Listo, ahí está bien centrado. Y ahora las otras guías me van aquí. Y ahora me salen este hilo de base, por ejemplo.
yo pudiera dejar un hilo y después tejer cada 2 hilos, pero o también pudiera hacer lo mismo porque ya no me interfiere. Entonces yo voy a dejar, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer este juego. Yo pudiera sacar, a ver, lo que voy a hacer es esto, simplemente cada 2 hilos tengo que hacer el espacio. ¿Por qué? Porque si no, cuando ponga las bolitas no me van a quedar exacto. Entonces lo que yo tengo que hacer ahorita es ordenar. Aquí no voy a cortar ningún hilo, lo que voy a hacer es simplemente dividir tejiendo con lo necesario para que me dé el espacio necesario con el tejido y el nudo, nada más, ¿ok? Entonces para que me cuadren las bolitas exactamente. Entonces lo que yo hago aquí, como tengo que llenar espacio, por lo mismo que como le decía, cada vez que se me hace más grande el círculo, más hilo tengo que ocupar. Entonces aquí hago un nudo fuera, con el mismo azul este lado, un nudo adentro, y cuando hago el siguiente afuera, subo este verde, otra vez dentro, fuera, subo el marrón, ok, listo. Entonces me va cubriendo el espacio. Entonces ahora me siguen los del marrón. Entonces yo como cada 2 hilos. Entonces si lo pongo aquí y si lleno, me va a dar el espacio. Cada 2 nudos se va a ir separando. Entonces ahora miren, el marrón entra con el azul aquí, normal, lo escondo el marrón con el azul, ok, hago fuera, dentro, fuera, listo, escondí un marrón con el azul, ahora saco 2 marrones, es para cubrir todo el espacio que necesito cubrir nada más, y aquí saco el otro marrón más sobre el azul. Aquí, como les dije, en esta parte que veía que estaba bien ajustado, veía aquí que escondí un marrón dentro con las otras guías. Entonces aquí otra vez, digamos, aquí estoy más o menos bien, pero si escondo me sale no, solamente tejo una vez fuera y una vez dentro. Y saco los 2 marrones, uno primero, otra vez otro marrón y así. Es rellenar el espacio que me va exigiendo el círculo, y a la vez me voy separando de cada 2, me voy separando. Si yo no metía este marrón aquí antes no me cuadraba. Entonces ahora lo que tengo que hacer es a ver, aquí se me viene un poco complicado, entonces eso también tengo que ir estudiando. Se complican las cosas cuando hay colores y hay hilos de por medio. Siempre hay que ir teniendo ese cuidado, y esos detalles son los que más afectan al trabajo. Ok, dejo una vez fuera, una vez dentro, una vez fuera, y ahora saco el marrón. Saco el verde, aprieto bien y voy pegando. Listo. Hasta ahora me va cuadrando exactamente. Ah, no, aquí no. Aquí tendría que esconder. Aquí tendría que esconder. Listo. Aquí tendría que esconder. Entonces lo que haría es esto, que tendría que esconder los 2 verdes. Bueno, son estos detalles que hay que ir cambiando. Siempre hay que ir mirando qué es lo que estamos haciendo, porque si no nos fuerza el hilo a llevarlo para un lado.
Entonces aquí vamos a desatar. Bueno, en esta parte aquí tendríamos que meter el marrón dentro, un marrón más entra dentro, solamente lo escondemos, si lo escondemos nada más, y se nos enredó el hilo, porque como es largo, listo, lo escondemos un marrón más dentro, salimos y aquí sale un verde, aquí sale el otro verde, damos el espacio, separamos un nudo más y aquí salimos otro, y así vamos ocupando el espacio necesario, pero al mismo tiempo también vamos llenando nuestro espacio para cubrir. Entonces miren, hasta aquí hemos avanzado bien. Tenemos así, si vamos a poner las bolitas, vamos a tener verdes con este orden, listo. Aquí ya tenemos así, y vamos a tener que salir igual de la misma forma, 3 2 2 2, así, listo. Yo lo tengo más o menos bien calculado. Ok, aquí tendría que ser, dejamos un marrón debajo y agarro un marrón nuevo de aquí, pero el anterior marrón, bueno, el nuevo lo marco para no perderme. Entonces así vamos a ir, ya te tengo más o menos en orden para que pueda trabajar la figura. Entonces aquí dejo un marrón debajo y meto el nuevo aquí con el nudo para no perderme, y dejo ese marrón que después lo voy a cortar, dejo dentro, fuera, y así voy descartando un color y voy poniendo un hilo y voy poniendo otro hilo para que me pueda salir la figura. Subo un marrón, aquí subo otro marrón más, listo, y aquí pego, aquí dejo el otro marrón que tenía también dentro, y este nuevo entra aquí, también lo marco, este nuevo de aquí, y este marrón que está aquí lo bajo y lo cambio por el otro nuevo que estoy poniendo nada más, entro, 2, y aquí sale otros dos marrones, aquí salen otros dos marrones directamente, y así sucesivamente, otro más, listo. A ver, ¿cuál es el de aquí? Este es el de ahí, listo. Ahora, aquí me toca esto de aquí, de esta manera, y entonces dejo un marrón, el que vino más anterior lo dejo y subo uno nuevo y lo marco también,
el nuevo lo marco y los viejos lo desato. Así directamente vamos cambiando la marca lo dejo ahí, meto dentro, fuera, y aquí salen los verdes tranquilamente. El otro verde también. Listo, ahí pego. Y aquí doy el espacio otra vez para que salgan los dos verdes sin ningún problema en el mismo espacio. Ok. Sigo girando. Aquí sale el verde. Aquí también otro verde. Ahí salió. Y aquí dejaría el marrón que está debajo sin nudo. Y desato, y esto aquí nuevo lo pongo el nudo. Y así. Para recordar que este es nuevo, y el otro lo que tenía nudo lo desato y dejo uno y cambio por otro. Y así sucesivamente. Hay que hacernos el orden, porque una vez que nos hacemos el orden ya tenemos todas las cosas más fácil de trabajar. Entonces aquí sale este ya, ahí directamente, y el otro lado igual, y el siguiente igual. Entonces este tipo de línea que hacemos para hacer separación de 2 en 2 lo hacemos más que todo para tener el eje principal y como queremos trabajar de acuerdo luego tranquilamente, ¿no? Entonces aquí ahora yo agarro este marrón, lo dejo, y este nuevo lo meto dentro, lo marco con un nudo para diferenciarlo, y el otro que tenía nudo lo solté, y así voy cambiando a cada momento. Es darnos orden a nosotros mismos para poder tener una secuencia. Esa es toda la base de ese trabajo, y aquí lo hacemos igual, y aquí seguimos con este, y así sucesivamente. Listo, ahí vamos. Ahora el que es viejo entra, y el que tiene nuevo entra aquí. Listo, esto entra ahí, fuera, dentro, y aquí tejería este verde normal, así, y este de aquí también igual. A ver, aquí cómo hacemos esta parte. O cierro el círculo completo, o bueno, vamos a hacerlo algo difícil. Vamos a hacerlo más difícil. Vamos a completar el otro lado rápidamente y hacemos la parte más difícil aquí, que quiero enseñarles algo nuevo también, porque sería interesante que aprendan cada vez que hacemos algo, aprender algo nuevo. Entonces vamos a repetir la misma secuencia que hemos tenido aquí, y después ya empezamos ya. Entonces estos salen todos normales. Listo. Los primeros son hasta donde serían normales. Ajá. Aquí escondí el marrón en el segundo ya. Y serían todos normales, y aquí otra vez marrón. Listo. Listo. Así va. Entonces vamos a empezar por este lado. Las secuencias que son más complejas son las que completamente muchas veces hay que darle espacio, hay que darle orden. Todas esas secuencias
son las que toman más complejidad en hacer. Después solamente se repite. Ok, aquí sacamos. Aquí el primer marrón que entra como guía, entro aquí, lo meto ese marrón como guía dentro también, y aquí sigue el siguiente, solamente sale hacia afuera. El siguiente también solamente sale hacia afuera. A ver, este de aquí es que también entra como guía. Salió, entró este y... a ver, entró el primero, uno. Después sale normal, después sale el otro, listo. Esto entra normal aquí, solamente completamos el espacio. Aquí cambiamos, entra este. Este también entra aquí. Y aquí este entra también como guía, lo pegamos bien, esto entra como guía, listo. Aquí este sale normal. Este también sale normal. Damos la vuelta y aquí igual completamos para que salga también normal los verdes. Sale normal. Este también sale normal. Entonces aquí comienza el trabajo de cambios. Ahora este nuevo lo marco como guía, va a entrar como nuevo aquí, y aquí de los que tengo aquí de guía bajo uno y cambio por el nuevo y entro ahí directamente, listo. Apego bien porque hay que pegarlo bien. Ahora aquí este sale normal, listo. Doy la vuelta aquí, este también sale normal, listo. Aquí cambiamos, el que no está marcado baja y entra este nuevo como guía sin marcar. Lo marcamos y soltamos el que ya tenía, lo soltamos y marcamos el nuevo que está entrando. Es para saber cuál va primero, cuál va segundo. Y así cambiamos. Todo es un orden. Listo. Ahora aquí sale normal marrón. Todo en su orden. Listo, aquí sale otro igual. Y aquí sería otro marrón nuevo, y dejamos el que no está marcado, lo dejamos y cambiamos por el nuevo, lo desmarcamos y marcamos el nuevo. Así es, este es el nuevo, y el que está aquí, este ya lo solté, y este de aquí que está aquí debajo, ese ya se queda ahí, listo. Así es, darnos un orden específico a la figura para ir cambiando qué hilo se va reemplazando, porque si no, no nos percatamos luego. Entonces aquí también ya
solamente hay que cuidar esos detalles. Listo, aquí también. Entonces aquí también damos el espacio, porque también a la vez hay que dar espacio, recuerdan, porque una vez el círculo se hace más grande, come más espacio también, entonces la diferencia. Entonces aquí ya tienen ustedes para ver esto de aquí, es completamente normal. Listo, ahí está. Ahora aquí hace el mismo proceso, cambiamos uno por otro. Listo, el que está sin marca baja, este baja, el que tiene marca, que es este, lo suelto, y el hilo nuevo le pongo una marca, es así. Entonces esto entra, sale, ahora justo bien para que se pegue. Listo, este de aquí sale directamente así, solamente encima. Listo, ya está. Y aquí damos la vuelta, aquí me sale este también igual. Listo, aquí pegamos, y aquí también hacemos el mismo efecto. El que está debajo, el que no tiene marca se queda debajo, el que tiene marca lo suelto y este entra con nueva marca. Todo es para diferenciar. Ok, esto entra directamente, esto sale, y así tranquilamente vamos viendo cómo se hace toda esta figura. Y es el orden lo que es lo más importante. Ok, listo, ahí quedó. Ahora mismo efecto. El que no tiene marca queda debajo, el que tiene marca lo desatamos y el hilo nuevo entra con marca aquí. Listo, ahí está. Entonces esto sería, esto entra aquí como guía. Y esto entra aquí, va hacia adentro, normal, y tejemos este aquí, el verde también sale así, esto entra normal, esto sube aquí directamente, así. Eso ya está en orden ya. Ahora el cierre es lo que me está preocupando, pero ya lo tengo claro. Entonces esto meto hacia aquí, hacia adentro, subo el verde hacia adentro, y aquí el otro lado igual. Listo, es tan sencillo como esto. A ver, meto hacia aquí adentro, también este de aquí sale el verde normal. Listo, y aquí como tiene que haber una separación, lo único que dejamos debajo el hilo que no tiene la marca, aquí lo dejamos debajo, el hilo que no tiene la marca, el otro lado igual, el hilo que no tiene la marca lo dejo debajo, el hilo, me quedo con el hilo que tiene la marca porque es el último hilo. Y ahora cruzo el marrón con el azul y el de ambos lados lo cruzo así, Ahora los dos azules que están viniendo ahí son estos dos, y estos dos me quedan para los costados, lo dejo a los costados nada más, izquierda y por la derecha. Y ahora como estos dos azules me están viniendo, solamente con uno tejo, ajusto, y con el siguiente azul solamente lo subo, como así, como saltar,
y lo vuelvo a cerrar con el mismo hilo. Listo. Y aquí lo único que hago es ajustar los dos marrones, el marrón y el azul, y ya tengo la figura cerrada. Lo que me está molestando son estos dos marrones de aquí, pero los voy a hacer desaparecer ahí. Listo. Entonces ahora, para disimular, para que se vea bien parejo, lo que tengo que hacer es asegurar bien otra vez esto, volverlo a asegurar, vuelvo a cruzar otra vez los marrones. Bueno, ahora ya los puedo soltar, los que están marcados. Los vuelvo a cruzar otra vez los marrones, así de esta manera, miren. Y con el mismo hilo que tejí, o si no con otro, con cualquiera de los dos que está en el medio, lo vuelvo a tejer una vez más. Y ahora saco todos los hilos azules que tengo ahí, los saco juntos. ¿Por qué? Porque así me hacen quedar en la misma base. Listo. Ahora simplemente ajusto. Y cierro. Miren, listo. Entonces ahora acomodo los marrones también. Los ajusto. Los ajusto. Los azules también ajusto. Tac, tac, tac. Aquí vamos. Acomodamos también un poquito para que se nos vea bien. Porque es solo orden. Ajustar y orden, nada más. Listo. Aquí tengo todos mis hilos. Entonces esto sería así directamente. Aquí ya tengo mi figura bien cerrada. Miren, ¿vieron el círculo como quedó? Y vuelvo a hacer el círculo aquí, pero no tendría que hacer un círculo porque tendría que separar un poquito así, después recién empezaría el círculo, porque si hago el círculo directamente aquí va a ser así y no me va a dejar poner una bolita aquí. Entonces lo que tengo que hacer es más o menos como una V. Vamos a hacerlo como una V. A ver, ¿cuál sería? Estos serían mis hilos largos, estos son mis hilos largos y estos son mis hilos cortos. Entonces sería esto así. Meto el azul con el otro azul. Entonces sería así directamente. Entonces tejo. A ver, el azul más largo, estos son los que salió en medio también con este azul. Y ahora el azul más largo es este, lo puse debajo. Igual hago lo mismo. Los azules, el azul más largo es ese. Y el otro azul que no es tan largo lo tengo así, igual. Ok, este es el más largo, el que tengo. A ver, déjenme chequear. Sí, listo. Son los más largos. Listo, sí son. Ok, listo. Entonces hago nudo sin cerrar aquí y el otro lado igual lo mismo. Nudo sin cerrar. Cruzo izquierda, derecha, derecha, izquierda. Ajusto. Una vez. Estoy solamente empezando y aquí otra vez. Nudo sin cerrar. Ajusto. Otra vez. Listo. Ahora para que pegue bien, simplemente agarro los azules, hago así, tac, con lo marrón, así, tac, y ya me pegó súper bien. Y eso ya me quedó bien calibrado. Y hago una vez más, nudo sin cerrar, nudo sin cerrar. Y listo. Ahora, y aquí acomodo mis hilos, fuera, dentro, fuera. Aquí al otro lado igual, estoy fuera, dentro, fuera, dentro. Listo.
Y aquí quiero acomodar bien todo antes de seguir. Entonces esto me queda aquí así. Los marrones me quedan aquí así. Este marrón me pide ajustar un poco, lo ajusto bien. Listo. Ahí está. Ya está todo bien hecho. Listo. Ahora, aquí quiero ponerle un adorno de una bolita. Vamos a poner una bola de número. Vamos a poner el número 6. Ok. Yo voy a usar unas bolitas mate de obsidiana mate, porque le va a dar tonalidad con el hilo, que también es mate, ¿no? Entonces los cruzo izquierda derecha y derecha izquierda, así directamente, de esta manera. Listo. Y ahora lo que hago, miren, esto es lo divertido, que se puede hacer infinidad de cosas. Entonces ya lo crucé así, izquierda derecha, derecha izquierda, quedó así cruzado. Y solamente pego ahí. Ahora tejo aquí. Así, uno dentro, uno afuera, uno más fuera. Listo. Directamente así. Fuera, dentro, fuera. Listo. Y de aquí yo puedo partir a hacer 5000 formas diferentes para el collar. O sea, tengo muchas opciones. Pero, a ver, para jugar un poco, vamos a dejar el hilo aquí. Dejamos este hilo aquí, ahí. ¿Cuál sería? ¿El más corto o el más largo? El más corto lo dejamos ahí. Y aquí también el más corto lo dejamos aquí. Y ahora cruzamos izquierda, derecha, derecha, izquierda, de los 4, así. Y agregamos un nuevo hilo. Agregamos un nuevo hilo, ahí. Listo. Ajustamos. Crucé el marrón y azul de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Y aquí agregué un nuevo hilo, ajusto. Agregué aquí, tejo dentro y fuera, por la derecha. Ahora por la izquierda, dentro y fuera. Listo. Así. Y ahora vamos a ver, vamos a chequear si cierra ahí. Sí, nos va a cerrar perfecto. Mira, solamente aquí tiro las guías. Y ya tenemos una forma de cómo iniciar y trabajar y poder hacer nuestra tira del collar como querramos aquí adentro. Y aquí, si queremos, los hilos marrones ya los podemos hasta desaparecer. Los cortamos y no va a pasar nada, no se va a desatar para nada porque están bien sujetos. Bueno, aquí para rellenar, aquí yo voy a poner bolitas. Si ustedes, si quieren, también pueden tejer algo. Si ustedes quieren tejer algo diferente, lo pueden tejer tranquilamente. Yo lo que voy a hacer es poner bolitas cada 2 hilos, porque ya están cada 2 hilos. Y voy a poner la bolita directamente a lo que yo quiera, cada 2 hilos la bolita, y así nos va a quedar bastante bien. Entonces, esto sería todo. Los otros hilos que quedaron aquí debajo solamente es cuestión de cortarlos, nada más, no pasa nada, no se va a desatar porque está todo bien cuantificado y asegurado en su lugar correcto. Entonces, eso es lo que solamente les tienen que cortar y listo, se acabó. Esto sería todo y espero les haya gustado. Hasta la próxima.